Mi nombre es Tomás Velázquez y durante 11 años trabajé como repartidor de agua en Iztapalapa, una de las delegaciones más extensas y complejas de la Ciudad de México. Para quienes no conocen esta zona, Iztapalapa es un laberinto urbano de calles estrechas, colonias apretadas y miles de hogares que dependen del suministro de agua embotellada porque el servicio municipal es irregular. Mi trabajo consistía en entregar garrafones de 19 litros a domicilio, manejando una camioneta cargada con cientos de kilos de agua, navegando por calles sin pavimentar y subiendo escaleras interminables. Era un trabajo duro, físicamente agotador, pero honesto. Llevaba agua a familias, a negocios pequeños, a talleres mecánicos. Conocía mi ruta como la palma de mi mano, o al menos eso creía. Pero lo que voy a contar es el caso que me hizo renunciar, que me quitó el sueño durante meses y que todavía hoy, 5 años después, me hace cuestionar todo lo que vi durante esas madrugadas. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área de repartos nocturnos o entregas de madrugada. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. Trabajaba para una distribuidora llamada Hydro Express, una empresa mediana con 3 camionetas y 7 repartidores en total. Nuestras oficinas estaban en la colonia Santa Marta Acatitla, un local pequeño con un patio donde almacenábamos los garrafones y donde comenzábamos nuestros turnos cada mañana. Pero yo, específicamente, había solicitado el turno nocturno hace 3 años. La razón era simple: menos tráfico, calles más despejadas y podía terminar mi ruta en 6 horas en lugar de 10. El turno de madrugada significaba empezar a las 2 de la mañana y terminar alrededor de las 8, justo cuando la ciudad despertaba. Me gustaba ese horario. Había algo pacífico en recorrer Iztapalapa cuando todos dormían, cuando las calles bulliciosas se convertían en pasillos silenciosos, iluminados por farolas intermitentes. Mi camioneta era una Nissan Estaquitas color blanco, modelo 2010, con la suspensión reforzada para soportar el peso. En la parte trasera llevaba 50 garrafones en promedio, organizados en filas de 5, sujetos con cuerdas elásticas gruesas para que no se movieran en los baches. Dentro de la cabina llevaba mi equipo básico, un registro con las direcciones de entrega, una linterna LED potente, guantes de trabajo, una fajilla para proteger la espalda cuando cargaba los garrafones, y mi celular con batería extra. También llevaba siempre una botella de café frío y algo de comida porque durante el turno no había dónde comprar nada. Las rutas nocturnas eran predecibles. Tenía clientes fijos, una tortillería que abría a las 5 de la mañana y necesitaba agua desde las 3, varios talleres mecánicos que trabajaban las 24 horas, 2 hospitales privados pequeños y docenas de hogares que preferían recibir sus garrafones de madrugada porque durante el día no había nadie en casa. Conocía cada dirección, cada calle difícil de encontrar, cada perro que ladraba cuando pasaba. Había desarrollado un sistema eficiente. Organizaba las entregas por proximidad geográfica, minimizando las vueltas innecesarias. En 11 años había recorrido cada rincón de Iztapalapa, desde San Lorenzo hasta Culhuacán, desde Los Reyes hasta Cabeza de Juárez. Todo comenzó aproximadamente hace 5 años, durante una temporada que recuerdo perfectamente, porque era invierno y las madrugadas eran especialmente frías. Yo vestía chamarra gruesa sobre mi uniforme azul marino con el logo de Hydro Express bordado en el pecho. Esa madrugada en particular había salido de las oficinas a las 2 de la mañana, como siempre, con mi camioneta completamente cargada y mi lista de entregas en el tablero. Las primeras 5 entregas transcurrieron sin novedad. La tortillería en Escuadrón 201, un taller mecánico en Ejército de Oriente, 3 casas en colonias diferentes. Todo normal, rutinario, mecánico, pero alrededor de las 3:30 de la madrugada recibí una llamada al celular. Era el número de las oficinas, lo cual me pareció extraño porque a esa hora solo estaba el vigilante nocturno
Un señor mayor llamado Esteban que básicamente dormitaba en su silla hasta que llegáramos los repartidores a las 8 de la mañana. Contesté mientras conducía por una calle mal iluminada cerca de la colonia Palmitas. Tomás, soy Esteban, dijo su voz áspera del otro lado. Acaban de llamar pidiendo un servicio urgente. Una casa en Santa Cruz Mellehualco. Necesitan 2 garrafones. Dicen que se les acabó el agua y tienen una situación delicada. Te voy a pasar la dirección. Anoté la dirección en mi registro. Calle Amapola número 132, Santa Cruz Mellehualco. Era una zona que conocía pero no frecuentaba mucho en mis rutas nocturnas. Le dije a Esteban que llegaría en 20 minutos y colgué. No era inusual recibir pedidos urgentes de madrugada, aunque no era común tampoco. Generalmente las personas planificaban sus pedidos con anticipación, pero de vez en cuando surgían emergencias, una fiesta que se extendió, alguien que llegó tarde a casa y encontró los garrafones vacíos, situaciones así. Conduje hacia Santa Cruz Mellehualco siguiendo el GPS de mi celular, aunque conocía más o menos cómo llegar. Las calles estaban desiertas, iluminadas únicamente por farolas que funcionaban a medias. Algunas cuadras quedaban en completa oscuridad. El sonido de mi camioneta era el único ruido en el silencio de la madrugada, junto con algún ladrido distante de perros callejeros. Llegué a la colonia después de 15 minutos aproximadamente y comencé a buscar la calle Amapola. Aquí fue donde empezaron las primeras cosas extrañas, aunque en ese momento no les di importancia. La calle Amapola no aparecía en el GPS. Recorrí varias calles aledañas. Pasé 2 veces por la misma avenida principal, pero no encontraba esa calle. Finalmente, después de 10 minutos buscando, decidí llamar al número que Esteban me había proporcionado. Sonó varias veces antes de que contestaran. «Bueno», respondió una voz masculina, tranquila pero firme. «Buenas noches, habla Tomás de Hydro Express. Tengo su pedido de 2 garrafones, pero no encuentro su calle. ¿Me puede orientar?» Hubo una pausa breve. «Claro, está en la calle Jacaranda. Cuando llegue al final, verá un callejón sin nombre a mano derecha. Ese callejón es la calle Amapola. La casa es la tercera, color verde claro». Le agradecí y busqué la calle Jacaranda, que sí aparecía en mi GPS. Efectivamente, al llegar al final de esa calle vi un callejón estrecho, sin letrero, sin iluminación pública. Era apenas lo suficientemente ancho para que pasara mi camioneta. Las casas a ambos lados eran construcciones de 2 pisos, con ventanas protegidas por rejas, algunas con pequeños negocios cerrados en las plantas bajas. Todo estaba en silencio absoluto, sin luces encendidas en ninguna ventana. Metí la camioneta despacio en el callejón, con las luces altas encendidas para ver mejor. Las paredes de las casas estaban tan cerca que casi rozaban los espejos laterales. Conté las casas. 1, 2, 3. La tercera casa era efectivamente de color verde claro, con una puerta metálica y una ventana pequeña con rejas. No había timbre visible, así que toqué la puerta 3 veces con los nudillos. El sonido metálico resonó en el callejón silencioso. La puerta se abrió casi inmediatamente, como si hubieran estado esperando justo detrás. Un hombre de aproximadamente 40 años, de estatura media, complexión delgada, vestido con pantalón de mezclilla y camisa de manga larga blanca, me observó en silencio durante un segundo antes de hablar. «Los garrafones, por favor, ¿cuánto es?» Le di el precio y me pidió esperar mientras iba por el dinero. Bajé 2 garrafones de la camioneta, usando mi fajilla para cargar uno sobre el hombro derecho y llevando el otro con la mano izquierda. Los dejé en la entrada. El hombre regresó con el dinero exacto. Me lo entregó, tomó los 2 garrafones con una facilidad sorprendente, como si no pesaran nada, y cerró la puerta sin decir más. Todo el intercambio duró menos de 2 minutos. Subí a la camioneta y comencé a retroceder por el callejón, que era la única forma de salir porque era demasiado estrecho para dar vuelta. Mientras retrocedía mirando por el espejo retrovisor, noté algo que me hizo detenerme. Al final del callejón, donde debía estar la salida hacia la calle Jacaranda, había una pared completa de bloc, como si el callejón hubiera sido cerrado, pero eso era imposible.
Acababa de entrar por ahí hace 5 minutos. Bajé de la camioneta con mi linterna y caminé hasta el final del callejón. Efectivamente, había una pared sólida de bloques de concreto, con años de antigüedad a juzgar por el musgo y las grietas. No era una construcción reciente. Me quedé ahí parado, confundido, tratando de entender. Había entrado por ese punto, estaba completamente seguro. Incluso podía ver las marcas de las llantas de mi camioneta en el suelo polvoriento del callejón. Las marcas llegaban hasta donde yo estaba parado, mostrando claramente que había entrado en línea recta. Regresé a la camioneta, intentando mantener la calma. Quizás me había confundido, quizás entré por otro lado. Recorrí el callejón completo con la linterna, buscando alguna salida alternativa. Nada. El callejón era completamente cerrado, la pared al final por donde supuestamente había entrado, y las casas a ambos lados sin espacios entre ellas. No había otra salida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Saqué el celular y marqué el número que me había dado Esteban, el del cliente. Sonó, sonó, sonó. Nadie contestó. Volví a marcar, lo mismo. Marqué a las oficinas. Esteban contestó somnoliento. Esteban, soy Tomás. El cliente que me mandaste a Santa Cruz Mellehualco. ¿Me puedes dar otra vez su número? ¿Qué cliente? No te he mandado a ningún lado esta noche. Me quedé helado. Hace 40 minutos me llamaste. Me diste una dirección en calle Amapola. Tomás, yo no te he llamado. He estado aquí dormido toda la noche. No ha sonado el teléfono de la oficina. Colgué con las manos temblando. Revisé mi registro de llamadas. Ahí estaba. Ya una llamada entrante del número de las oficinas a las 3:32 de la madrugada. Le tomé una captura de pantalla. Volví a llamar a Esteban y le envié la captura por mensaje. Es nuestro número, confirmó Esteban después de un momento, sonando ahora completamente despierto y preocupado. Pero te juro por mi familia que yo no te llamé. El teléfono de la oficina no ha sonado en toda la noche. Le expliqué dónde estaba, la situación del callejón sin salida. Me dijo que saliera de ahí como pudiera y que nos viéramos en las oficinas. Pero yo no podía salir. Estaba atrapado. Decidí tocar otra vez en la Casa Verde. Toqué más fuerte esta vez, casi golpeando la puerta. Nadie respondió. Toqué en la casa de al lado. Silencio. En la otra casa, nada. Todas las casas del callejón parecían completamente vacías, como si nadie viviera ahí. Pero eso era imposible. Hacía 10 minutos había entregado agua en la Casa Verde. Había visto al hombre. Había recibido el dinero que ahora llevaba en mi bolsillo. Miré el reloj. Eran las 4:20 de la madrugada. Había pasado casi una hora desde que recibí la llamada. Decidí intentar algo drástico. Retrocedí la camioneta hasta el inicio del callejón, aceleré y me dirigí directamente hacia la pared del final. Frenché justo antes de impactar, a centímetros de la pared. Nada cambió. La pared seguía ahí, sólida, real. Estaba comenzando a sentir verdadero pánico cuando escuché el motor de otro vehículo. Luces aparecieron detrás de mi camioneta. Era una patrulla de la policía de la Ciudad de México. 2 oficiales bajaron y se acercaron con sus linternas. ¿Qué hace aquí a esta hora?, preguntó uno de ellos, un hombre de unos 35 años con bigote. Les expliqué toda la situación, la llamada, la entrega, el callejón sin salida. Me miraron con escepticismo evidente. Este callejón siempre ha estado cerrado, dijo el otro oficial, más joven. Mi tío vive en esta colonia desde hace 20 años. Este callejón se cerró hace 15 años porque había problemas de delincuencia. Tapiaron la entrada desde la calle Jacaranda. Pero yo entré por ahí, insistí, señalando la pared. Miren, ahí están las marcas de mis llantas. Los oficiales examinaron el suelo con sus linternas. Las marcas de las llantas estaban ahí, clarísimas, entrando en línea recta hacia el callejón desde la dirección de la pared. Uno de los oficiales pasó su mano por la pared, verificando su solidez. Era completamente real, completamente sólida. «Esto no tiene sentido», murmuró el oficial mayor. Se miraron entre ellos con expresiones que no supe interpretar. No era desconfianza exactamente,
Era algo más parecido a reconocimiento, como si hubieran visto algo similar antes. ¿Entregó agua en alguna de estas casas?, preguntó el oficial joven. En la tercera, la verde. Se acercaron a esa puerta y tocaron fuerte, identificándose como policía. Nadie respondió. Alumbraron por la ventana con rejas. La casa estaba completamente vacía por dentro. No había muebles, no había nada. Solo paredes descascaradas y piso sucio. El oficial mayor sacó su radio y pidió información sobre el domicilio. Después de unos minutos, la respuesta llegó. Ese domicilio figuraba como abandonado desde hacía 8 años. ¿Usted cobró por el agua?, preguntó el oficial mayor. Metí la mano en mi bolsillo y saqué los billetes que el hombre me había dado. Los tres miramos el dinero bajo la luz de las linternas. Eran billetes aparentemente normales, de 50 y 20 pesos, pero cuando el oficial los tomó para examinarlos más de cerca, hizo una mueca extraña. Estos billetes fueron retirados de circulación, dijo lentamente. Mire las fechas de emisión. Miré. Los billetes tenían fechas de emisión de 1998 y 2001. Eran billetes viejos, muy viejos, pero en condiciones casi perfectas, como si hubieran sido impresos ayer. Los oficiales se comunicaron por radio con su central y después de una conversación que no pude escuchar completamente, me dijeron que me siguieran. Me guiaron para salir del callejón de reversa hasta la calle principal. No entendía cómo era posible. Literalmente estábamos saliendo por donde yo había entrado, pero que supuestamente había estado tapiado durante 15 años. Cuando llegamos a la calle Jacaranda y miré hacia atrás, la entrada del callejón estaba completamente cerrada con una pared de blocks, idéntica a la que había visto desde dentro. Me pidieron que los acompañara a la delegación para hacer un reporte. Durante el trayecto, el oficial mayor, que iba en mi camioneta conmigo mientras su compañero nos seguía en la patrulla, me contó algo que me heló la sangre. No es la primera vez que pasa algo así en esta zona, dijo mirando al frente mientras yo conducía. Hace 3 años, un repartidor de gas reportó algo similar. Entró a un callejón para hacer una entrega. Cuando salió el callejón ya no existía en ningún mapa. Y hace 1 año y medio, una señora que vendía tamales de madrugada dijo que le compraron tamales en una calle que, según los registros oficiales, fue demolida completa hace 10 años para hacer una escuela. ¿Y qué explicación le dieron?, pregunté con la voz temblorosa. El oficial se encogió de hombros. No hay explicación, simplemente pasa. Iztapalapa es muy grande, tiene muchas colonias que crecieron sin planeación, calles que se abrieron y se cerraron de manera irregular. Hay zonas donde el registro oficial no coincide con la realidad, o viceversa, y luego están las otras cosas. ¿Qué otras cosas?, no respondió por un momento. Luego dijo, esta delegación tiene historia. Aquí estaba el antiguo lago de Texcoco, aquí había pueblos prehispánicos, canales, caminos que ya no existen, pero que algunos dicen que todavía están ahí, en algún lugar. Mi abuela vivió toda su vida en Santa Marta y siempre decía que Iztapalapa tenía 2 mapas, el que se ve de día y el que se ve de noche. Llegamos a la delegación y me tomaron una declaración completa. Les di todos los detalles, la hora exacta de la llamada, el registro de mi celular, las capturas de pantalla, la descripción del hombre que atendió la puerta, los billetes. Guardaron los billetes como evidencia y me dieron un recibo. El oficial mayor me recomendó no hacer entregas nocturnas en esa zona durante un tiempo. ¿Y qué hago con esto?, pregunté. ¿Cómo explico lo que pasó? No lo explica, respondió simplemente. Hay cosas que pasan y punto. Lo importante es que usted salió bien. Salí de la delegación cerca de las 6 de la mañana. Todavía tenía entregas pendientes en mi ruta, pero no podía concentrarme. Conduje de regreso a las oficinas de Hydro Express. Cuando llegué, Esteban me esperaba despierto y preocupado. Le conté todo. Me miró con una mezcla de comprensión y temor. A mí me pasó algo parecido hace muchos años, admitió finalmente. Cuando era joven trabajaba de velador en una fábrica en Los Reyes,
Una noche vi entrar a un grupo de trabajadores por la puerta principal, con uniformes de los años 50, saludándome como si me conocieran. Hice mi ronda y cuando regresé no había nadie. La fábrica estaba vacía como siempre. Al día siguiente investigué y me enteré que en ese terreno, antes de la fábrica, había habido otra empresa que cerró después de un accidente donde se fueron varios trabajadores. Nunca volví a trabajar de noche. Durante los siguientes días intenté continuar con mi rutina normal, pero todo había cambiado. Cada entrega nocturna se volvió una fuente de ansiedad. Cada callejón oscuro, cada calle sin nombre, cada cliente que pedía agua a horas extrañas me ponía nervioso. Comencé a llegar tarde a las entregas porque evitaba ciertas zonas. Daba vueltas innecesarias para no pasar por calles que me parecían sospechosas. Mi eficiencia cayó drásticamente, pero lo peor vino 3 semanas después. Era otra madrugada, cerca de las 4 de la mañana. Estaba haciendo una entrega en la colonia San Miguel Teotongo, una zona que conocía bien y donde nunca había tenido problemas. Llevé 3 garrafones a una tienda de abarrotes que abría temprano. El dueño, un señor mayor llamado Don Rutilio, me recibió como siempre. Charlamos brevemente sobre el clima, me pagó y me fui. Cuando estaba subiendo a mi camioneta, Don Rutilio salió corriendo de su tienda. «Tomás, Tomás, espera». Me giré sorprendido por su urgencia. Tenía una expresión extraña en el rostro, entre confusión y miedo. «¿Qué pasó, Don Rutilio?» «El dinero que te di. ¿Lo revisaste?» Saqué los billetes de mi bolsillo. Eran 3 billetes de 50 pesos. Los miré bajo la luz de la farola. Parecían normales. Se los mostré. Don Rutilio se acercó, los tomó, los examinó cuidadosamente y luego me los devolvió con una expresión de alivio. Perdón, es que anoche tuve un sueño muy extraño. Soñé que te pagaba con dinero que no era. Bueno, no importa. Son buenos, son actuales. Disculpa la molestia». Pero su reacción me había puesto nervioso. Después de que se fue, examiné los billetes más detenidamente bajo la luz de mi linterna. Estaban bien. Fecha de emisión reciente, marcas de seguridad correctas, textura adecuada. Eran billetes completamente normales, pero la paranoia ya estaba instalada en mi mente. Esa misma semana, durante una entrega en la colonia Reforma Política, una señora me preguntó algo que me dejó helado. Era una mujer de unos 50 años, amable, clienta regular que pedía agua cada semana. «Oiga, Tomás, ¿usted hace entregas en callejones cerrados?» Me quedé paralizado. «¿Por qué pregunta eso, señora? Es que mi comadre, que vive en Santa Cruz, me contó que vio una camioneta de agua igual a la suya entrando en un callejón que lleva tapiado como 10 años. Dice que vio cómo la camioneta entró completa y luego ya no salió. Se asustó y se metió a su casa. Al día siguiente pasó por ahí y el callejón seguía cerrado como siempre. Me dio curiosidad porque dice que la camioneta era blanca con el logo de Hidroexpress, igual que la suya». «¿Cuándo fue eso?», pregunté con la garganta seca. «Hace como un mes», me dijo. «En febrero». «Febrero», exactamente cuando me había pasado a mí. Le pregunté en qué colonia vivía su comadre. «Santa Cruz, Mellehualco, la misma zona». Le pedí el teléfono de su comadre, explicándole que necesitaba verificar algo relacionado con rutas de entrega. Me lo dio sin problemas. Esa tarde, después de terminar mi turno, llamé a la comadre de mi clienta. Se llamaba señora Beatriz. Le expliqué quién era y por qué llamaba. Hubo un silencio largo del otro lado. «Sí, lo vi», dijo finalmente. «Fue como a las 4 de la mañana. Me había despertado porque mi nieto estaba enfermo. Estaba en la ventana, viendo la calle porque a veces eso me relaja cuando estoy preocupada. Vi la camioneta de agua entrar al callejón de la calle Amapola, el callejón ese que está cerrado desde que yo era joven. Vi cómo entró completa, despacio, con las luces encendidas. Esperé a ver si salía. Nunca salió. Me asusté y cerré las cortinas. No quise saber más». «¿Vio al conductor?» «No pude verlo bien. Solo vi la camioneta». «Señora Beatriz, yo era el conductor de esa camioneta». Otro silencio largo. Luego, con voz temblorosa. «¿Y cómo salió, joven?»
No lo sé. Vinieron patrullas. De alguna forma salí, pero cuando miro hacia atrás el callejón estaba cerrado. «Ay, Dios mío», murmuró. Mi mamá me contaba historias de esta colonia. Decía que había lugares donde el tiempo no funciona bien, donde las cosas de antes se mezclan con las de ahora. Yo nunca le creí. Pensaba que eran supersticiones de viejos, pero después de ver su camioneta entrar ahí, ya no sé qué pensar. Le agradecí y colgué. Durante varios días estuve investigando por mi cuenta. Busqué en internet casos similares, historias de personas que habían experimentado cosas extrañas en Iztapalapa. Encontré varios foros y grupos donde personas compartían experiencias. Un taxista que recogió pasajeros en una calle que fue demolida años atrás. Un cartero que entregó correspondencia en una casa que según los registros se había incendiado y demolido en los años 80, un vendedor ambulante que vio un mercado completo en un terreno que oficialmente estaba baldío. Todos estos casos tenían elementos comunes. Ocurrían de madrugada, involucraban lugares que oficialmente ya no existían, y las personas reportaban una sensación de que el tiempo o el espacio no funcionaban correctamente. Pero lo más perturbador era que varios de estos reportes mencionaban haber recibido dinero viejo, billetes que habían sido retirados de circulación años atrás. Contacté a algunos de estos usuarios por mensaje privado. Uno de ellos, un repartidor de periódicos, me respondió y acordamos vernos en un café. Se llamaba Miguel, tenía unos 45 años y había trabajado repartiendo periódicos durante 20 años. Me pasó hace 7 años, me contó mientras tomábamos café. Entregué periódicos en un puesto de revistas que, según me dijeron después, había cerrado y sido demolido 5 años antes. El señor que me recibió los periódicos me pagó con monedas viejas de las que ya no se usan. Cuando intenté usarlas en una tienda, me dijeron que esas monedas tenían más de 20 años sin circular. ¿Y qué hiciste? Lo mismo que tú, supongo. Intenté seguir trabajando, pero no pude. Cada entrega se volvía una pesadilla. Tenía miedo de entrar a calles que no conocía bien. Renuncié 6 meses después. Ahora trabajo de día en una oficina. Pago menos, pero duermo tranquilo. Esa conversación fue el punto de quiebre para mí. Volví a casa y esa noche, acostado en mi cama mirando el techo, tomé una decisión. No podía seguir trabajando de madrugada. No era solo el miedo, era la constante incertidumbre. Cada entrega se había convertido en una pregunta. ¿Este lugar es real? ¿Este cliente existe en este tiempo? ¿El dinero que me dan es actual? ¿Voy a poder salir de donde estoy entrando? A la mañana siguiente, hablé con mi supervisor en Hydro Express. Le expliqué que necesitaba cambiar al turno diurno, o si no era posible, que tendría que renunciar. No le di todos los detalles, solo le dije que por cuestiones personales ya no podía trabajar de noche. Afortunadamente había una vacante en el turno de día. Me cambió inmediatamente. Trabajé otros 8 meses en el turno diurno. Era diferente. Más tráfico, más calor, entregas más lentas, pero también era normal, predecible, real. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Cada vez que pasaba por una calle oscura, cada vez que veía un callejón sin nombre, sentía una punzada de ansiedad. Iztapalapa, que había sido mi territorio conocido durante 11 años, ahora me parecía un lugar lleno de secretos, de capas superpuestas de tiempo y espacio que a veces, por razones que no puedo comprender, se mezclaban. Finalmente renuncié hace 5 años. Ahora trabajo en un almacén, un edificio grande, bien iluminado, donde todo es visible y verificable. Es un trabajo menos interesante, más monótono, pero no me importa. Duermo bien por las noches. Ya no tengo pesadillas con callejones sin salida. Sin embargo, hay algo que todavía me perturba. Hace 2 años, mi esposa y yo estábamos buscando casa para comprar. Encontramos una opción interesante en Iztapalapa, en la colonia Reforma Política, a buen precio. Fuimos a verla un domingo por la tarde. Era una casa pequeña pero bonita, bien ubicada. El dueño nos mostró todo: sala, cocina, recámaras, patio trasero. Cuando estábamos por irnos, pasé por una ventana que daba a un callejón lateral.
Me asomé por curiosidad. Era un callejón estrecho, sin salida aparente, con paredes de bloc a ambos lados, y en el suelo, casi imperceptibles bajo el polvo acumulado, vi marcas de llantas, marcas que entraban al callejón desde una dirección donde no había entrada, que recorrían todo el callejón en línea recta y que simplemente terminaban en medio del espacio, como si el vehículo hubiera desaparecido en el aire. «Ese callejón siempre ha estado cerrado», comentó el dueño al notar mi interés. «No tiene salida. A veces vienen chavos a jugar ahí». No compramos la casa. Mi esposa no entendió por qué rechacé una buena oferta, pero no le di explicaciones completas. Simplemente le dije que la zona no me convencía. Ahora, después de todo este tiempo, me pregunto cuántas personas en Iztapalapa han experimentado algo similar. ¿Cuántos repartidores, taxistas, trabajadores nocturnos han hecho entregas o recogido pasajeros en lugares que no deberían existir? ¿Cuántos han guardado silencio por miedo a que no les crean o porque no tienen forma de explicar lo inexplicable? Me pregunto qué era ese lugar al que entré aquella madrugada. ¿Era un eco del pasado? ¿Una grieta en el tiempo? ¿O simplemente un lugar donde la ciudad actual y la ciudad antigua todavía coexisten, separadas por una membrana tan delgada que a veces, en las madrugadas, esa membrana se vuelve permeable? Lo que sí sé es esto. Iztapalapa es más grande y más compleja de lo que muestran los mapas oficiales. Tiene calles que aparecen y desaparecen, casas que existen en más de un tiempo, clientes que pagan con dinero de décadas pasadas. Y de madrugada, cuando la ciudad duerme y las calles están vacías, esas realidades superpuestas a veces se cruzan. Guardo todavía el recibo que me dieron en la delegación de policía, con el número de caso y la descripción de los billetes viejos que encontraron en mi poder. Es mi única prueba física de que lo que viví fue real. Bueno, esa y las marcas de llantas que sé que todavía están ahí, en callejones cerrados donde nadie debería poder entrar. A veces tarde en la noche, cuando no puedo dormir, pienso en ese hombre que me abrió la puerta de la Casa Verde. Su rostro tranquilo, su eficiencia al cargar los garrafones, la naturalidad con la que me pagó. Me pregunto quién era, o más bien, cuándo era. Me pregunto si sabía que estaba comprando agua de una época diferente a la suya, o si para él todo era normal, si desde su perspectiva yo era el que no pertenecía a ese momento. Y me pregunto si todavía está ahí, en esa casa verde del callejón cerrado, esperando su siguiente entrega de agua en una madrugada donde el tiempo funcione diferente, donde las fronteras entre el pasado y el presente se difuminen lo suficiente como para que un repartidor confundido pueda cruzar sin darse cuenta hasta que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.